Gente, bienvenidos, bienvenidas a la primera conversación de este 2025. Espero que estén arrancando el año con energías renovadas y buenas sensaciones. Y hoy tengo un invitado con el que creo que podemos hacer un balance interesante, una perspectiva de lo que viene. Está conmigo Héctor Riveros, abogado, profesor de Derecho Constitucional y analista político. Héctor, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar acá. Pues yo creo que yo le he dicho antes, Héctor, pero entre otros usted fue profesor mío de Derecho Constitucional en los Andes. Sí, Claro, eso me lo ha recordado usted un varias par veces. de No sé si veces. para reclamarme o Para para reclamar alguna nota, tengo que revisar cómo fue que me fue. algún reclamo tiene pendiente ahí, sí. Sí, no, muy chévere porque creo que fue parte también de la entrada a estas conversiones de una facultad que en su momento tenía un enfoque muy político del derecho constitucional. Pues bueno, Héctor, gracias de nuevo por sacar un tiempo para conversar conmigo. Yo quería hablar de varios temas que usted ha tocado en los análisis y comentarios que hace en Blue Radio, en las columnas de La Silla Vacía y en general pues en distintos escenarios donde participa. Y es cómo puede de pronto uno dar una mirada del gobierno, de la agenda, de algunos de los retos que vienen, de la oposición, de medios de comunicación, tal vez sin irse por el carril más sencillo de los balances que oye uno con frecuencia. Y quería empezar con lo que ha sucedido estos días. Termina la semana con el cónclave del gobierno Petro, que se hace usualmente arrancando el año. Pues uno tiene que tomar con beneficio de inventario lo que dicen los medios, pero según esos reportes hay cierto nivel de pesimismo, de sensación de trasteo porque muchos se van a ir, del bloqueo que prevén que va a venir por parte del Congreso. Aún así hablan de una posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria que se le dice ley de financiamiento, no vayan a pensar que es reforma tributaria, como hacen todos los gobiernos, volver a hacer ese intento. Y me recordaba una columna que usted escribió en agosto pasado en el balance de los 2 años sobre cambios lo que ha habido, cuando al final usted plantea la tesis de hay muchas cosas que son iguales a las de todos los gobiernos, pero pues una cosa que no podemos desconocer es que se ofreció una agenda de cambio de cosas distintas y es lo que estamos viendo. ¿Usted cómo ve la perspectiva para hacer un comentario general del año que arranca? Sí, bueno, primero una claridad en relación con esa columna de cambios lo que ha Sí, habido, porque básicamente yo lo que decía en la columna es que pues en la política lo que hacen las personas que se meten en la política es agenciar intereses, causas, representar unas ideas. Y claramente, pues Petro y su gobierno representa unas cosas pues muy distintas a los que representaban los 200 años de gobiernos anteriores. Porque todo el mundo dice, no, le da mermelada a los congresistas, ese es el cambio. No, pues eso es una tontería, con perdón, pero eso es una tontería. Claro que cambio es que, por ejemplo, el gobierno represente los intereses de los sindicatos a la hora de fijar el salario mínimo y no represente el interés de los gremios, que era lo que venía, de los gremios económicos, que era lo que veníamos acostumbrados hace 200 años. No, ni uno es bueno ni el otro es malo, son dos intereses distintos. Es que hay unos que creen que cuando uno explica eso, es que está tomando partido en favor de, no, chévere que ahora esté representando estos intereses. No, simplemente estoy mostrando que hay intereses distintos. A unos les parecerán buenos, a otros malos. Ahora, claro, los que estaban, cuyos intereses estaban representados en los gobiernos, pues obviamente están afectados claro. y están reclamando. Pero bueno, dicho eso, pensemos en el 2025, que es el propósito de la conversación. Mire, francamente le digo, yo le podría resumir, digamos, mi vaticinio en relación con lo que va a pasar en el año en una palabra, que es nada. No, yo creo que no va a pasar nada en el año 2000, nada importante, digo, no va a cambiar nada grande en el año 2025. Va a ser un año pues de movidas, de escándalos, de discusiones, de cosas, pero no va a cambiar nada de lo importante en la política. ¿Qué es lo importante en la política? La correlación de fuerzas. Que, bueno, usted, ¿qué es lo que tiene? La política es una competencia, digamos, y es como una especie de deporte de combate en el que pues, uno se va cascando con el otro a ver qué pasa. Y lo que creo es que en el 2025 pues va a seguir pasando lo mismo, va a ser como en esas peleas de boxeo
que están por allá en el round número 11, 12, que se vuelven es como aburridoras porque empiezan los boxeadores como a saltar uno alrededor del otro y Sí, a bailar. sí, y aparentar que van a tirar un golpe, pero al final no lo tiran y si lo tiran cae en el aire, lo que fuera. Eso es lo que yo creo que va a pasar en el 2025, entre otras cosas porque no hay nada importante en juego. ¿Qué es lo que está pendiente? Yo creo que solo hay una decisión pendiente que va a generar más ruido que realidad, que es la decisión de la Corte Constitucional alrededor de la reforma pensional. Además, eso puede pasar Eh, empezando el eh, año. no, ¿Cómo lo ves yo creo que usted? está más demoradita. Ok, Yo creo que eso por ahí solo a final de marzo, por ok, ahí. ok. La Corte está demorada en sus tiempos últimamente, Suele pasarle, sí. y yo creo que antes de marzo, de final de marzo no lo va a hacer. Eh, y esa es una decisión que es importante por razones económicas, digamos, ahí se han tomado unas decisiones que son cruciales para el tema, pues no solo el de la protección social, sino para el tema fiscal particularmente. Y pues el hecho de que la Corte o la tumbe o la deje viva va a ser importante. Si la deja viva, se va a armar una discusión alrededor de si la Corte se volvió petrista, porque unos declararon personaje del año a los magistrados el año pasado, pero a condición de que fallen de acuerdo con lo que ellos consideran. Entonces, si por ejemplo creen que hay que tumbar la reforma pensional, pasarán de personajes del año a villanos del año, simplemente porque toman una medida contraria. Pero eso es lo único que yo creo que es importante. Usted mencionó en el preámbulo unas cosas que parecen importantes, pero que no son, que es, por ejemplo, el cambio de ministros. ¿Qué importa? O sea, ¿qué pasa con que se vaya, no sé, Guillermo Alfonso Jaramillo y entre Pedro Pérez al Ministerio de Salud? Pero el cambio de Cristo, la política. Para empezar, el 90% de los ciudadanos no saben cómo se llaman los ministros. Esos somos nosotros que estamos metidos en estas cosas, y eso por fortuna hay unos ministros que ya uno no se acuerda. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea cómo se llama la ministra de Vivienda. Ni idea. Elga, oí esta mañana y me llamó la atención porque no tengo ni idea cómo se llama ni cuál es su apellido, y yo vivo de estar informado. Sí, es difícil. Los que no están en No, ni eso idea. no tienen ni idea. Y sin embargo, los que estamos en eso creamos un escenario que creemos que a todo el mundo le parece importante, y entonces, uy, va a haber cambio de ministros, va a salir la ministra Elga por Pepa, y da lo mismo, al ciudadano le da igual. Eso no cambia nada. No cambia nada que haya cambio de ministros, y no cambia porque no va a haber un cambio de coalición política, si es que se salen unos partidos del gobierno y entran otros o algo cambia la correlación de fuerzas, entran unas personas y el gobierno ahora sí logra tener mayoría en el Congreso, pues se vuelve importante. Pero si sale un amigo del presidente y entra otro amigo del presidente, pues no pasa nada. Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, en materia de gabinete, que no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio importante, no va a haber ningún cambio en política pública importante. El Congreso va a mantener una situación relativamente parecida a la que tiene hoy, que es que claramente el gobierno no tiene la mayoría, no tiene la mayoría para aquellas cosas que son importantes para el gobierno. Hay otras en las que salen, pues claro, presentan, no sé, la jurisdicción agraria, por decir Se cualquier van a cosa, mover con eso el en año la que hay, de la reforma agraria, en lo la que hay están un diciendo. acuerdo, eso lo van a aprobar, eso lo aprueban, pero eso no lo aprueban porque lo esté presentando Petro, sino porque hay unos sectores políticos que sumados dan la mayoría para aprobar esa agenda. Pero cuando la agenda es solo la de Petro, como en la reforma de salud, pues eso no se mueve, eso Pero no Héctor, pasa déjeme nada. hacer una interpelación ahí para desarrollar la idea de nada frente a la correlación de fuerzas. Usted no cree, por supuesto, pues es un escenario que estamos viendo más allá de lo que pueda suceder, pero usted no cree que en este presente el presidente intente precisamente hacer algún tipo de cambio para buscar una correlación distinta, o sea, que él diga, bueno, no de pronto volver a lo que fue el gobierno al comienzo en este acuerdo, pero algo distinto que le permita decir si necesitamos sacar adelante otra reforma tributaria o si necesitamos sacar lo que falta de la de salud o la laboral. Ahí cree que el presidente definitivamente no va a buscar un camino distinto. No va a buscar un camino distinto, pero entre otras cosas porque tomemos esos tres ejemplos que usted acaba de mencionar, ninguno es importante. O sea, supongamos que se aprueba la reforma laboral. ¿Qué pasa? Nada, no cambia nada realmente. Es que cuando uno, digamos, una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí es la propuesta de reforma laboral del gobierno del presidente Petro. Yo esperaba
que el presidente Petro reivindicara el artículo ese que hay en la Constitución del Estatuto General del Trabajo, ¿no? En la Constitución hay una cosa que dice que se expedirá un Estatuto General del Trabajo. Y todos estábamos esperando que el gobierno expidiera un nuevo Código del Trabajo, entre otras cosas porque el Código del Trabajo actual es un código ilegítimo, es un código pues de Rojas Pinilla, Sí. adoptado por decreto, pues, o sea, una cosa más loca, imposible, y llega un gobierno que representa los intereses de los sindicatos. La ministra del Trabajo es comunista, del Partido Comunista de Colombia. Yo francamente pensaba que el Partido Comunista ya no existía y resulta que el Partido Comunista tiene dos ministros, además dos ministras y además extraordinarias. La ministra de Trabajo me parece muy buena y la ministra de Agricultura, ni qué decir, es una ministra extraordinaria. Dos ministras del Partido Comunista. Yo de verdad, y no lo digo de manera de chiste ni por molestar, yo pensaba que el Partido Comunista no había desaparecido, pues que lo había subsumido la UP y después otros movimientos. Y resulta que no solo no, sino que es el partido que más representación política tiene en el Congreso después del pacto histórico o de la Colombia Humana, que es el partido del presidente de la República. Es muy sorprendente eso. Pero bueno, más allá de ese paréntesis, lo que digo es, ninguna reforma de esas es importante. Ninguna de esas reformas cambia nada sustancial. La reforma a la salud, que es la que más gruesa es, pues la verdad es que ya no cambia nada sustancial porque ya todo cambió. El sistema de salud que hoy tenemos es un sistema distinto al anterior, porque el anterior partía de un supuesto, que participaban unos privados en la actividad de la prestación del servicio de salud porque era buen negocio. La prestación del servicio de salud en las condiciones en las que estaba previsto dejó de ser buen negocio, y no dejó de ser buen negocio ahora, sino desde hace 2, 3, 4 años, qué sé yo, empezó a ser mal negocio desde que la Corte Constitucional además empezó a meterle cargas y tal. Las cuentas que se habían hecho inicialmente no daban. Dejó de ser negocio y entonces, ¿qué pasó? Pues que los privados dicen, ya no quiero estar aquí, porque los privados solo quieren estar donde pues haya negocios, si no, pues a través de las fundaciones y eso, pues puede que regalen plata, pero si no es así, es donde haya negocio. Los privados no quieren estar hoy en el sistema de salud. Unos le entregaron literalmente las EPS a los gobiernos, no solo al de Petro, sino incluso anteriores. Piense usted que, por ejemplo, Comeva entregó su EPS, pero literalmente la entregó, hizo un acuerdo con el gobierno para que la intervinieran, porque entre otras cosas, algunas de las intervenciones son convenidas, es, oiga, hágame un favor, intervéngame, quíteme este problema de encima y quédese usted con esa vaina. Y así han hecho. Y ahora Sura y Compensar, que son las dos únicas grandes que quedan, están rogándole al gobierno que les reciba. Las cajas de compensación, Compensar y... Compensar, no, Cafam, el subsidio, que tienen sociedad con el gobierno en la nueva EPS, están rogándole al gobierno que ordene o que proponga una capitalización de la nueva EPS para que el gobierno ponga plata y ellos se salgan. Entonces, ya tenemos un sistema Pero distinto. ahí en salud igual el gobierno produjo su propio cambio de manera directa y a través de acentuar ciertos niveles de la crisis. Digamos, ahí hay una discusión sobre por qué pasó lo que pasó, pero ya pasó. Ya pasó, no quiero entrar en la discusión. Sí, digamos, yo tampoco, pero déjeme le sumo otra cosa. Entonces, es sobre la salud, pero para hablar a la laboral, porque creo que conecta con posiciones que tiene la oposición. Hay unas discusiones alrededor de regresar a este paradigma de la laboralización, de la formalización, que algún invitado me decía acá es como... o en alguna parte lo leía, es como mirar hacia adelante con lo que estaba pendiente de antes, no es de pronto actualizar la visión sobre lo que podría servir, sino traer unas cuentas de cobro de cómo debería ser, ¿no? Que lo vimos en su momento en el gobierno Uribe. Y por ejemplo el tema de la formalización de las personas que están en la economía digital, es decir, ¿usted cree que ahí incluso si llegara a pasar no estaríamos hablando de un cambio relevante para el sector o que...? No pasa nada, mire, en lo único que hay un avance sustancial y yo lo celebro mucho es en el acuerdo que hizo el gobierno con Rappi, pues, con el gremio, pues, de las plataformas. De los repartidores. Sí. De la plataforma. Es realmente en lo que hay un cambio significativo porque deja de haber una enorme incertidumbre que había sobre el tema. Hay una discusión sobre si hay una relación laboral o no. Yo particularmente creo que no, pero digamos eso no importa. Un tema de seguridad social, sobre todo. Claro, merecen tener una protección social sin duda y no la tenían, pero en muchos lugares del mundo
se han ido por la formalización laboral, ¿no? En España, por ejemplo, han sido muy fuertes en decir los repartidores son trabajadores formales y usted tiene que pagarles prestaciones y tal. Pero eso no está pensado para eso, ni siquiera por los trabajadores. Pero, De acuerdo. digamos, no me quiero meter en el detalle de eso porque eso da para otra Es discusión. interesante, sí, de acuerdo. Pero ni siquiera el trabajador quiere ser trabajador formal. El que menos quiere ser trabajador formal es el No lo están trabajador. viendo así, de acuerdo. Sí. Él quiere llegar un día sí, otro día no, un día trabajar 3 horas y otro día trabajar 4, lo que fuera. Pero bueno, ahí es donde, digamos, yo lamentaría, por supuesto, yo quiero que se apruebe la reforma laboral porque creo que primero le devuelve a los trabajadores unas cosas que francamente nunca se justificó que les quitaran, como el tema del recargo nocturno y estas cosas. Y segundo, resuelve la incertidumbre de ese sector de la economía que me parece que es importante, pero de resto no cambia nada, o sea, eso no va a cambiar nada. Entonces, la salud no cambia porque ya el sistema ha cambiado. La reforma laboral, pues agrega, hay una cosita, además eso afecta a un porcentaje chiquitico de la población, quienes trabajan de noche, a quienes les pagan recargo nocturno, eso es chiquitico. Lo que pasa es que hacen mucha bulla porque Fenalco hace mucha bulla y Fenalco es el verdaderamente afectado. Los comerciantes son Es los un que porcentaje de la verdaderamente... economía de muy pocos los que están formalizados. Claro, entonces, eso no cambia nada. Entonces, ¿qué cambia? Nada. Eso que llaman pomposamente las reformas, que las llaman desde hace 2 años, yo nunca he encontrado que reforma, salvo la reforma pensional, que sí creo que hace un cambio importante y por eso dije, esa creo que es la única decisión importante que se toma en el 2025. Pero sea cualquiera la decisión que se tome en el 2025, que se quede o que se vaya la reforma pensional, la correlación de fuerzas políticas sigue igual. Ok, ok. Quiero meter otro par de puntos sobre este punto de partida de la nada, que además me sorprendió un poco encontrarlo un tanto como o iconoclasta o en un pragmatismo interesante. Y es la economía y paz total, y pronto ahora hablamos también un poco de Venezuela, pero hay un debate grande sobre la economía, ¿no? Sacaba la silla vacía en estos días un reporte que el gobierno Petro ha sido de los que más deuda pública ha estado pagando en los últimos años, que trae la carga de antes y de nuevo como la desfinanciación que existe. Por supuesto que no podría sostener yo acá una conversación de finanzas públicas, pero ahí podría haber un viento más complicado para el país, o usted también cree que eso es algo que se va a patear hacia adelante y de Eso pronto se va a no. patear hacia adelante y no pasa nada. La verdad es que todas son unas bullas que no valen la pena. Por ejemplo, los 12 billones de pesos que hacen falta. Ni le hacen falta al gobierno, ni va a pasar nada en la economía si se aprueban o si no se aprueban. Entre otras cosas, porque estamos hablando de un presupuesto de 520 billones de pesos y de lo que estamos hablando es de 12 billones. Ayer le oí al senador Gustavo Bolívar en una entrevista. A mí me gusta cuando habla Bolívar, porque la verdad Bolívar habla sincero y cuenta todo y piensa en voz alta y repite lo que Sí, oye sí, y sí. tal, y es chévere porque uno se entera de verdad de lo que está pasando, de Sí, cuál es la repite mucho lo conversación. que oye. Entonces él, por ejemplo, yo decir que eso, él dijo, le preguntaron, pero es congelamiento de los 12 billones o qué es lo que están esperando, ganarse la lotería. Y él dijo, pues sí, de pronto, ¿qué tal que, por ejemplo, por alguna vaina el petróleo pase a valer $100 el barril? Y claro que eso puede pasar, digamos, en un mundo tan convulsionado, cualquier Puede cosa que pasar, afecte sí. el Medio Oriente puede Disparar el valor, sí. disparar el valor del petróleo, que entre otras cosas ha subido en los últimos días como $8, o sea, ha pasado como de 74 a 81 o a 82 en 2 semanas. Y eso claro que alivia las finanzas. Si llegara a pasar el petróleo de 80 a 100 durante 5 meses en el 2025, los 12 billones de pesos los supera el gobierno sobradamente y eso no pasa nada. Entonces, claro que hay un problema de cuentas que me llama la atención. Francamente, yo he tratado de revisar las cuentas, pues no es mi especialidad, pero he tratado de entender qué es lo que pasa y mi diagnóstico en eso es que hay un gran desorden. No hace falta tanta plata, o sea,
Y del desorden se ha aprovechado un poco la oposición para hacer parecer que hay una enorme crisis fiscal. Porque claro, usted oye que no, o sea, hay un paro al frente del hospital de no sé dónde fue ayer, el Tunal en Bogotá, que porque no le han pagado a los maestros, los otros dicen que no le han pagado a no sé qué, que Transportadores, el gasolina. subsidio de la energía no lo han girado y que entonces las empresas distribuidoras de energía se van a quebrar, tal. Pero cuando usted va a mirar, pues la plata está ahí, digamos, solo que está mal administrada. Hay un desorden, efectivamente, y yo creo que es un desorden atribuible al Ministerio de Hacienda, pues a la tesorería, que es la que tiene que girar, pero no porque haya una gran falta de plata. Entre otras cosas, y con esto le termino esto, todavía no nos han dado la cuenta de cuánta plata se gastó efectivamente el año pasado. Veníamos en una historia de que el gobierno era un pésimo ejecutor. Sí. Y sí, seguramente. Pero suponga usted que hayan dejado de ejecutar el 15% y que hayan ejecutado el 85% del presupuesto, que sería un montón, o el Sí, 90%, sería alto, sí. o el 90%, o el 90% del presupuesto lo hayan ejecutado y haya sobrado el 10%. Si sobró el 10%, sobraron casi 50 billones de pesos. Sobraron casi 50 billones de pesos y nos faltan 12. Entonces no nos falta nada en realidad. Esto es una cuenta que no... además, ¿usted ha oído que algo importante vaya a dejar de pasar? Digamos, hay que cerrar las escuelas porque no le pagamos a los maestros, Sí, como un sector que se vaya a la paralizar. policía deja de actuar, como en los Estados Unidos. Usted ve que cuando se arma una discusión en O los se Estados cierra Unidos de sí, presupuesto, literalmente cierran el se edificio y apaga. ponen un aviso de se arrienda, porque Sí. pues aquí no, porque en realidad aquí no hay un problema fiscal de una magnitud como la que se ha querido presentar. Bueno, voy a pensar en mis finanzas de final de año y comienzo así como pensando que de pronto la cosa no está tan No es difícil. tan grave, Sí, sí. pero Usted me trabaja un parece, poquito más sí, y ahí se a mirar levanta más temprano y ahí va cómo se viendo. cuadra, algunos suscriptores, algunos Claro, apoyos ahí. exacto. Sí, bueno, me parece interesante esa lectura de economía en clave política, que por supuesto no nos vamos a meter en el camino de economía. He hablado con algunos invitados de eso en los últimos meses. Dejemos un segundo paso total parqueado porque creo que ahí hay un tema antes de la política interna del gobierno. Y de nuevo hay que tomar con una pizca de sal como los medios plantean esto de que Laura Sarabia ya perdió la confianza del presidente, de que hay unos bloques divididos, pero digamos en el temperamento que usted siente y en el que ve al presidente, en la forma como ha estado rodeado y como ha estado con otras personas, y con un elemento adicional sobre el que usted también ha escrito, que es la posibilidad de que siga la investigación del CN como una especie de amenaza que usted también decía, y yo estoy de acuerdo, con poca posibilidad de que avance o que llegue a un resultado. ¿Cómo siente ahí más ese lugar del presidente sintiéndose perseguido o, para decirlo de otra manera, la tesis del golpe blando? Sí, mire, yo creo que el presidente ha exagerado y ha usado eso políticamente, pero yo creo que tiene razón. ¿En qué tiene razón? En tener miedo de que lo tumben. Ya no, porque ya nadie lo quiere tumbar. Ahorita ya están esperando que se vaya solito, digamos. Pero al comienzo, pues claro, una probabilidad de reacción del establecimiento frente a una elección como la de Petro era tratar de tumbarlo. Obvio, es que eso es, o sea, es una tontería pensar que no. Por supuesto que hay mucha gente de los sectores de oposición que preferirían que Petro no fuera el presidente y que si Petro da papaya y se generan unas condiciones que permiten sacarlo del gobierno, pues las usan. Y si ellos pueden aportar a generar esas condiciones, pues aportan a generar esas condiciones. De eso no tenga duda. Es que hay alguna gente que viene a la política con un criterio tan angelical que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo insisto, esto es un deporte de combate. Entonces, claro que si yo veo la oportunidad de pegarle un puño al otro y tirarlo a la lona, se lo pego. Eso es mentira el cuento de que la gente dice, no, es que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Carreta, si al gobierno le va bien al gobierno y a su sector político. Claro. Y el sector político que está en contra le va pésimo porque Sí. vuelve y pierde las elecciones la siguiente vez. Entonces el sector político que está al frente lo que necesita es que al gobierno le vaya mal para ganarle las elecciones en el siguiente periodo. Eso que es tan obvio, pareciera que mucha gente no lo entiende. Entonces, en América Latina ha pasado, hay unos estudios bien hechos. Hay un profesor que se llama Andrés Pérez Liñán, un argentino que trabaja en universidades gringas y, en fin, ha estudiado el tema de la inestabilidad en los regímenes presidenciales, que los presidentes
Antes los presidentes no se caían, o para que se cayeran los tumbaba un golpe militar. Sí. A partir de hace unos 20 años, de cuando se acabaron las dictaduras militares en América Latina, los presidentes empezaron a caerse y ser reemplazados por unos civiles y a través de unos mecanismos en los que participa el Congreso y otras cosas y otros grupos, que es interesante. Entonces se caen en Ecuador, se caen en Perú, se caen en Paraguay, se caen en Argentina, se caen en Honduras, en fin, porque los regímenes presidenciales dejaron de tener una característica que era su principal característica, que era la estabilidad presidencial. No mencioné nada menos que Brasil. Se caen los presidentes también en Brasil. Y entonces, ¿y por qué no se caen en Colombia? ¿Por qué se caen en esos países y no en Colombia? Y Pérez Liñán lo que hace es mostrar, bueno, ¿por qué se cayeron aquí? Y él básicamente dice, mire, se cayeron por diversas circunstancias, pero, por ejemplo, hay una que es lo que él llama los gobiernos divididos. Gobiernos divididos quiere decir que está el gobierno y no tiene mayoría en el Congreso. Sí. Esa es la primera condición. ¿Usted cómo pondría esa condición en Colombia? Está a punto de chulearse, ¿no? En Colombia está el gobierno, pero el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, entonces usted chulea. Hay otros temas, en realidad hay un listado que hace Pérez Liñán ahí, que es, por ejemplo, escándalos de corrupción. Entonces usted suma escándalos de corrupción, impopularidad presidencial y minorías en el Congreso. O divisiones internas a veces, ¿no? Que el mismo vicepresidente le voltea. Exacto. Bueno, acaba de pasar en el Ecuador. En Ecuador. Tensiones internas, usted chulea todo eso y la conclusión es el presidente se cae. Todo eso esas condiciones están en Colombia. Estamos cerquita de tenerlas. Ahora, ya ahorita no valdría la pena tumbar al presidente, pero claro que el presidente... Desde el primer día, el presidente Petro, que yo creo que ha leído esos libros, porque ese libro demuestra una cosa. Después de que dice cómo se cae, dice estas razones por qué se cae. Después dice, bueno, ¿y por qué no se caen? ¿Por qué no se caen los que estaban en esas condiciones? ¿Por qué no se cayeron? Y la respuesta es porque hicieron un escudo popular, que es las movilizaciones. Petro claramente ha leído esos libros y él le empezó a decir, carajo, aquí esta vaina, yo estoy fregado y entonces me toca llamar a la gente. Pues la oposición era mala, no estaba suficientemente preparada, digamos, para darle un golpe al presidente y probablemente no tenía tampoco tanta intención de hacerlo. En eso es cierto. Colombia tiene unos grupos, digamos, y tiene una cultura política que yo creo que es muy democrática, que no es de los políticos, sino de los otros factores de poder. Digamos, los ricos de este país, por decir cualquier cosa, no están listos a tumbar, no les gusta jugar a ver cómo tumbamos a los presidentes, ni apoyar a ver quién tumba un presidente. Hablemos, para redondear el tema del golpe blando, de la investigación del CNE, y a mí en particular me parecía bastante irresponsable este juego en el que también estaba la oposición de buscar ese camino precisamente para mirar si podían llegar a tumbarlo en el Congreso. Y usted señalaba que hay una serie de preguntas en la investigación de tipo jurídico frente al marco temporal en que se hubiera podido cometer el delito, frente a la responsabilidad individual, la persona jurídica, una serie de cosas bien interesantes, pero en el punto particular de dónde se sitúa esa investigación en el contexto político actual, ¿usted diría que va a jugar como una especie de carta ahí para ponerle presión o puede en algún momento volverse otra vez un elemento grande en la conversación? Vamos a ver, no nos demoramos muchos meses, ¿no? Porque eso está próximo a caducar, ¿no? La competencia del CNE caduca a los 3 años de ocurridos los hechos. Y los hechos pues ocurrieron hace 3 años, digamos, o sea, cuando llegué por ahí, sí. Hasta la elección presidencial fue en mayo, la consulta presidencial fue en marzo. Hay unos de los hechos que se le atribuyen a la campaña de Petro que fue de la consulta, no de la elección, y hay otros que son de la elección de primera y de segunda vuelta. Entre otras cosas, son 3 momentos distintos de caducidad. Y el CNE ha cometido muchos errores jurídicos. Uno es haber metido todos los hechos en una sola bolsa, cuando en realidad son 3 investigaciones distintas. Es decir, usted cumplió las normas
para la consulta, sí o no. ¿Usted cumplió la norma para la elección presidencial primera vuelta? Sí o no. ¿Usted cumplió la norma para el de la segunda vuelta? Sí o no. Y cada una tiene caducidades distintas porque ocurre distinto. Pero estamos muy cerca de que ocurra la caducidad. O sea, no hay ninguna posibilidad, ya, en mi opinión, no hay ninguna posibilidad ya jurídica de que el CNN mantenga la competencia, porque pues apenas estamos, o sea, las personas a las que les imputaron cargos contestaron, no ha pasado nada después de que les contestaron, tienen que ahora contestarles a ellos recibiéndoles su escrito y decretando pruebas. Y no se ha abierto a pruebas y estamos a 2 meses. Entonces, tienen que recibir las pruebas, después de recibir las pruebas, darles oportunidad de alegatos de conclusión y después de eso, tomar una decisión. Y después de eso, recibir unos recursos. Y va a haber impedimentos, recusaciones. Bueno, renunció uno de los miembros del Consejo Electoral que hay que reemplazarlo. Entonces, eso es pura hojarasca, ahí no pasa nada. Y eso va a terminar rápido porque pues la caducidad es pronto. Sí, yo en ese nada sí estaba de acuerdo porque no veía el camino para que siguiera adelante. Bueno, pasemos a Venezuela y ahí volvemos con paz total, pero ahí hay varias puntadas que me gustaría explorar con ustedes. O sea, la primera es pues la situación en Venezuela, ¿no? Un anticlímax de que no iba a pasar realmente nada distinto a lo que pasó, es que se posesionó Nicolás Maduro. Edmundo González parecía que iba a tratar de hacer algo, pero pues ni siquiera pudo entrar a Venezuela. Y pues el gobierno tratando de hacer un equilibrismo de quién iba a ir a la posesión. Entonces primero el canciller decía una cosa, pero tomaron distancia, o usted cómo lo ve, y finalmente va el embajador. Entonces la primera pregunta ahí sería cómo vio usted que manejó esto el gobierno entre estas líneas también que decían no podía ser distinto y tendría que haber hecho algo distinto. No, yo creo que el gobierno está en una dificultad muy grande y me parece que la ha sorteado más o menos bien. Eh, digamos, es lástima que el presidente sea Petro, digamos, en el siguiente sentido. Yo creo que, por ejemplo, el canciller ha hecho un trabajo que diría de muy bueno. Muchos lo califican como tibio y no sé qué, ambiguo. Pues es que en una situación como esa, en términos diplomáticos, así es que hay que ser. Hay que agradecerle que haya sido ambiguo y tibio, porque claro que seguramente podría no haberlo sido, pero la posición era negativa. O sea, si sale y dice, por ejemplo, Maduro es un asesino, dictador, que la Corte Penal Internacional lo debe coger preso, como hacía Duque, eso no era ambigüedad, pero eso no le servía a Colombia, ni a Venezuela, ni a nadie. La posición que sirve es la ambigua y la tibia. Y esa me parece que la ha hecho muy bien el canciller. Me parece que, por ejemplo, ese comunicado que finalmente leyó, no sé, algún día de estos Sí. hace relativamente poco, yo creo que ese canciller midió cada palabra, cada letra. Bueno, se demoró todo el tiempo, entre otras cosas fue un poco tardío, pero hizo un comunicado a mi modo de ver impecable. Pero Petro se lo tiró con un trino antes y otro trino después, que sacó y entonces la discusión no fue sobre el comunicado, sino sobre lo que dijo Petro Sí. en el trino. Me parece que la posición ambigua y tibia es la única posible. El canciller ha tratado de hacerlo y ahí va. Ahora, pues eso yo creo que se va a ir enfriando. La verdad es que me parece que me llama un poco la atención. A mí de todo esto de Venezuela me ha llamado la atención es la legitimidad que tenía la dictadura venezolana. Para empezar, todo el mundo creía que era democracia. Entonces la gente empieza a decir, no, es que eso es un golpe a la democracia de Venezuela. Y yo, ¿cuál democracia? En Venezuela no hay, en Venezuela no hay democracia hace más de 20 años. O sea que ¿cuál golpe a cuál democracia? Después dicen, es que hay que respetar la constitución. En Venezuela no hay constitución desde hace 25 años. O sea, hay un papel, pero no hay una constitución material legítima. Me llamó la atención que incluso el presidente Uribe sacó en un trino o en una cosa de esas que saca un artículo de la Constitución bolivariana, de la de Chávez, invocando, digamos, El hecho como como de que a rebelarse, la a desobediencia levantarse. civil, a Sí, la sí, sí. desobediencia civil. Y yo digo, o sea, estos señores de verdad creen que la Constitución de Chávez
era una constitución democrática y legítima. Y los medios de comunicación, ni qué decir, me llama mucho la atención que dicen, es que usted acabó de usar la palabra, por ejemplo, de que se posesionó. Pues estaba posesionado hace rato, digamos, no es Sí, que es verdad. llegó y se posesionó. Pero usted no usó la expresión, pero muchos la usan, que se posesionó para un tercer mandato. Es decir, que creen que ha tenido 2 mandatos antes y que ahora tiene un mandato. Nadie le ha mandado un mandato a ese señor. Si le hubieran dado un mandato, pues sería un presidente demócrata, porque tenía un mandato popular. No, el señor no tiene mandato popular ni ahora, ni antes, ni mucho menos ha tenido 3, como dicen, que el tercer mandato. Me sorprende mucho esa, pero entiendo pues que de lo que se trata es de construir un relato, Claro, digamos, para... para tratar de generar una situación política que deslegitime aún más al dictador. Pero ahí hay un dictador hace 25 años y un dictador oprobioso que solo va a salir el día que el gobierno, y en eso el día que la ciudadanía, y eso me gustó mucho una columna que escribieron en La Silla Vacía, yo no me acuerdo quién la escribió, entiendo que es un venezolano, Ah, en la red de Venezuela, sí, de la red de Venezuela, cuyo título era Pasar de la oposición a la a la resistencia. resistencia. Esa frase me pareció extraordinaria, porque entre otras cosas, reconoce que la oposición reconocía que había un gobierno. Y claro, diga, mire usted que yo no había caído en cuenta de eso. La oposición se declaraba en oposición de un gobierno, no en resistencia. Uno a un gobierno democrático le hace oposición, a un gobierno tiránico, autoritario, se le resiste. Y bueno, me encantó ese título porque la única salida obviamente de Venezuela es que la gente se resista, y se resista es que se levante y no que la vida continúe normalmente. Me impactaban mucho las imágenes de Caracas, por ejemplo, el día de la manifestación, bueno, de De las María, sí, manifestaciones de María Corina, sí. que había unas tarimas, y la gente caminaba como si no pasara nada. O sea, había unos señores que claramente iban a trabajar a una oficina, a ir a abrir una panadería, a manejar un taxi, como si nada pasara. Mientras eso sea así, pues nada va a pasar. Sí, ahí además veía a los analistas de RTBC, en particular a Mauricio Jaramillo, como dividiendo pelos entre la diferencia que había de un gobierno autoritario y de una dictadura, y porque era un gobierno autoritario y no dictatorial, y pues al final no tenía ningún sentido. De lo de Venezuela, quiero hablar de la oposición, pero antes de nuestra oposición, eh, qué tan importante de todas maneras sigue siendo esta relación con Nicolás Maduro y con Venezuela en términos de las conversaciones con el ELN y la paz total? Porque la sensación que a mí me da, y hablando con algunas personas acá, no sé, con Jessie Arteta hablé una vez, con Marta Ruiz, pues uno siente que de todas maneras no está pasando tampoco mucho. Ahí sí, volviendo a su palabra, no está pasando nada. Ahí de todas maneras hay unas fichas que le interesan al gobierno de mantener para que esas negociaciones sí avancen con los buenos oficios de Venezuela. ¿Usted qué opina de eso? No, yo francamente creo que el gobierno ya también sabe que ahí no va a pasar nada, que eso está perdido, esa apuesta de la paz total. La quiere mantener el presidente, pues porque le cuesta mucho trabajo entregarla, pero él ya sabe, varias veces uno oye al consejero, a Oti Patiño, al ministro del Interior, pero sobre todo a Oti, digamos que es más cercano al presidente que el ministro, decir que él ya cree que no va a haber un acuerdo con el ELN y que los acuerdos con las disidencias van a ser muy difíciles de consolidar durante el gobierno de Petro. Yo creo que ellos ya no le apuestan francamente a eso. Y el propio presidente no le apuesta francamente a eso. Pero claro, tiene que mantener un poco la caña, digamos, porque pues él, digamos, construyó mucho su discurso a partir de eso, y le toca irse desmontando poco a poco. Pero yo creo que él cada vez va a ir más hablando de logros sociales que de paz total. Digamos, el legado de su gobierno no va a ser la paz total, porque no va a haber ninguna paz total. Y en cambio él va a decir que bajó la pobreza, que pues tiene protegidos a los viejos, que más jóvenes están en la educación superior, lo que fuera, para decir que lo que fue un gobierno social, no un gobierno pacificador, digámoslo Sí. así. Y nuestra oposición en Colombia propuso en estos días que lo que se necesitaba en Venezuela era una intervención militar. Entonces el expresidente Álvaro Uribe volvió a hablar de los cascos azules, como en su momento lo hizo con la zona de despeje a comienzos de este siglo. Lo hizo la periodista en fuga y candidata presidencial Vicky Ávila.
Y todos de una manera distinta, pues alineándose con algunas voces en Estados Unidos hablaban de esto, e incluso algún líder político, tal vez fue Leopoldo López, el que dijo que había que prestarle atención a eso. En los análisis que se hacen sobre la viabilidad de eso, pues hay un consenso grande sobre lo absurdo que sería, pero por supuesto si usted quiere sumar algo ahí, sería interesante, pero sobre todo lo relevante es cómo para la oposición era importante situarse en ese mensaje para apuntarle a Petro, ¿no? Y decir, esto nos permite a nosotros marcar de alguna forma una distancia y cobrarle ese apoyo. Entonces, ¿cómo ve usted por un lado pues esta idea y por el otro la oposición tratando de pararse en un lugar pues que de todas maneras es dentro del espectro de derecha, pues por lo menos llama la atención, ¿no? Decir es que deberían ir a sacar a un presidente a la fuerza con intervención militar internacional. Sí, mire, yo creo que la postura del presidente Uribe y pues, de sus precandidatos del Centro Democrático fue tan burda que, digamos, no les sirvió para lo que ellos creían que les servía, porque es que fue muy ordinaria, digamos, muy evidente que lo que se estaba haciendo era una manipulación de la situación y un manoseo incluso de la población venezolana que es víctima de una dictadura. Y entonces, pues, era como no, a ver, mira, esto no es sincero, no me estás diciendo esto con sinceridad y estás aprovechándote de la circunstancia para tratar de sacar réditos. Me pareció que eso era muy evidente. Entre otras cosas, bueno, por toda la puesta en escena, pero por la propuesta misma, por el tono de la propuesta. Yo no sé si usted vio los discursos, el discurso del presidente y de los precandidatos era una cosa, pues, que de eso que llamamos ventejuliero en Colombia, que en realidad es como un discurso como de plaza de mercado que no tenía ninguna seriedad. Entonces me parece que eso pues no fue bien tratado, no le sirvió a la derecha. Y ahí muestra una debilidad de la oposición en Colombia, porque yo sí creo que el gobierno tiene dos grandes talones de Aquiles. Uno, que yo creo que ya le va a costar, digamos, que es el deterioro del sistema de salud. Y dos, la situación con Venezuela. En Colombia esas dos cosas son las que generan mayor sensibilidad en la opinión pública. La de la salud, por obvias razones, digamos, sí, pues porque la gente acude a que le den asistencia, la mamá, el hermano, no sé qué vaina, y no le dan la droga, no lo reciben, entonces usted termina muy bravo, y claro que Petro se echó equivocadísimamente la responsabilidad de que cualquier falla en el sistema de salud es responsabilidad de él. Entonces no le dan la droga y es que por culpa de Petro, no le dan la cita y por culpa de Petro, todo se volvió por culpa de Petro y esa responsabilidad la asumió él. Él dio esa papaya y claro que le va a costar mucho. Pero la otra es la de Venezuela, que es realmente, yo creo que sí, el personaje más odiado y a lo que más le temen los colombianos y tal, es al sistema venezolano y a Maduro y a tal. Cualquier cosa que parezca condescendencia con ese tipo, la gente sí la cobra. O sea, si usted parece medio tibio con Venezuela, la gente sí la cobra. Y yo creo que la oposición, pues insisto, fue tan burda que no logró capitalizar bien esa circunstancia. Yo no creo que la opinión pública favorable a Petro se haya deteriorado por cuenta de este tejemaneje. Yo creo que vamos a volver, la próxima vez que Invamer, yo no sé para qué siguen volviendo a hacer la encuesta, porque va a volver a salir igual, se gastan una plata. Lo único que pasa es que se gastan la plata haciendo la encuesta, pero la opinión sigue absolutamente invariable. En Colombia no pasa nada y en el 2025 no va a pasar nada. Hablando de reacciones burdas también, yo veía esta carta que escribió el expresidente Andrés Pastrana, que yo digo que él anda como en un tiempo espacial distinto, ¿no? Está el pasado, el presente y el Pastrana. Él dice que si van a respetar los resultados de las elecciones en Colombia o no lo van a hacer como en Venezuela, que es como anticiparse a esos escenarios medio conspiranoicos, que de nuevo yo no sé si eso a la gente le resuene, pero ahí hay un elemento que me parece importante que usted lo plantea en una columna. Recién ganó Donald Trump en noviembre y quería saber cómo lo ha visto y si con el paso de las semanas lo ha empezado a considerar de otra forma, y es que pues ese triunfo tan contundente, ¿no? que reúne por el lado una derecha muy reaccionaria, por el otro unos movimientos conservadores, por el otro como unos actores con intereses evidentemente económicos, como por ejemplo las plataformas de internet, podía también pasarle una cuenta de cobro o facturar algunas contradicciones para la oposición en Colombia. Entonces, sobre esa idea de cara a lo que viene en el 25, ¿usted cómo está sintiendo como esos problemas tal vez de desalineación?
Sí, pero solo un paréntesis antes de contestarle, porque no me resisto a las ganas de hacerlo, que es eh, el triunfo de Trump no fue tan contundente como todo el mundo dice. Ha habido un error en la lectura de las cifras Ok, electorales de los Estados Unidos, que ahora empieza a salir. Últimamente he visto un par de columnas de una cosa que a mí me parecía que era como obvia desde el primer día, pero el relato era tan avasallador de que, wow, qué barrió. triunfo, y toda la gente se cansó del discurso walk y no sé qué. Y la verdad es que no es así, pero no importa. Cerremos el paréntesis y otro día hablamos de eso y miramos las cifras de Trump Pero para. usted lo dice, pero para acotar que me parece interesante, en el sentido como del voto popular, que al final no fue tanto. Primero, la diferencia no fue tan grande. El cuento de que es que los jóvenes se pasaron al Partido Republicano, mentira, los jóvenes, Grupos etarios tampoco. Ah, sí, ok, no lo he nada. mirado en detalle. Eso hay que mirarlo en detalle. Ok, Le voy a compartir una columna que leí hace poco, ya no me acuerdo bien en qué medio, pero una columna seria, que hace un detalle para mostrar cómo el triunfo no fue tan contundente como dicen, sino que fue un triunfo. Claro, un ganó, triunfo, sí. ganó. Y resulta que pues en una elección presidencial el que gana, gana y da lo mismo que gane 1-0 en el minuto Sí, 94 sí, con sí. un gol empujado con el hombro a que gane 7-0, da igual. Y el triunfo siempre es igual de contundente porque le dan los 3 puntos. Pero en términos electorales no hubo un cambio tan grande. Pero bueno, hecho ese paréntesis, yo sí creo que Trump le hace daño a la derecha. Que fue un poco lo que yo escribí. Yo dije, esto lo que hace es dividir a la derecha. Primero porque hay una derecha que está dispuesta a congraciarse con Trump y a aplaudirle todo a Trump. Y de hecho, bueno, y la encabeza Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue tal vez el trino más celebratorio, si es que esa palabra existe, del triunfo de Trump, ¿no? Esto pues renace la esperanza y no sé qué vaina. Eh, y hay otra derecha, pues, digamos, los conservadores que son, digamos, que amparan la democracia liberal, digamos, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, ese tipo de personajes colombianos, obviamente a ellos no les gusta que gane Trump, y lo escribieron mucho en contra y tal. Ahí ya quedaron divididos los opositores de Petro, entre unos están con Trump a rajatabla y otros definitivamente les parece pésimo y de pronto en la mitad debe haber algunos que dicen, bueno, esperemos a ver cómo le va. Eh, entonces, a mí me parece que ese discurso divide la oposición primero. Segundo, pues genera un problema de coherencia. Porque usted no puede estar haciéndole oposición a Petro diciendo que es que el señor violenta las instituciones y que tal cosa y que no respeta las reglas de la Claro. democracia y aplaudiendo a Trump. O sea, usted no puede aplaudir a Trump y chiflar a Petro o pedir que Maduro respete los resultados electorales. Eso le quita legitimidad al discurso que estaba haciendo soporte de oposición a Petro. El miedo fundamental a Petro y el soporte, digamos, del discurso que soportaba la oposición era ese señor no respeta las reglas de juego. ¿Sí? Entonces va a expropiar y se quiere quedar y no, en fin. Eso si uno aplaude a Trump, pues uno no lo puede decir, digamos, no, pues tiene que ser muy carón para decir las dos cosas al tiempo. Entonces yo sí creo que ahí va a haber un problema mucho más, pero pues esto sí es como una adivinanza, si pasa lo que todo pareciera que va a pasar, que es que Trump va a llegar muy radical, pues Y a cobrar ya, revanchas y pues a. ya dijo que iba a recuperar el canal de Panamá y que iba a volver a Canadá el Estado 51 y unas cosas que uno dice, wow, este señor cada vez está más loco. Y yo creo que eso va a ser dañino para la derecha. Nada le sirve más a la izquierda en Colombia que Trump radical. Imagínense Trump insistiendo de verdad en que le devuelvan el canal. Pues volvimos al Yankee Go Home de los años Sí, 70, total. y eso sí, pues eso sí mueve a los estudiantes y Sí, mueve eso activa todo. unos Y, frentes. claro, entonces, pues vamos a ver, esperemos a ver qué pasa Trump, pero el triunfo de Trump me parece que lejos de ayudarle a la derecha, le hace daño. Bueno, Héctor, tengamos un segmento para cerrar de medios de comunicación y periodismo, que estoy seguro a mucha gente le va a interesar conocer su opinión sobre esto.
En varios frentes, pero voy a empezar con la coyuntura. Hubo esta semana, o viene realmente desde el comienzo de año, todo este debate sobre los restos humanos que fueron hallados en La Escombrera, en la Comuna 3, donde se llevó a cabo la Operación Orión en los primeros meses del gobierno de Álvaro Uribe, una discusión que viene de tiempo atrás, donde muchas madres de desaparecidos venían diciendo desde hace años que tenía que excavarse ahí, donde el sistema de verdad, justicia y reparación empezó a prestarle atención, y hubo además un episodio con el graffiti que pusieron en Medellín que decía: las cuchas tienen razón, que Fico, como en una especie de lance artístico y de estética, dijo que no le parecía, lo mandaron tapar, se volvió a poner. Y alrededor de esto en particular hubo muchas críticas a Néstor Morales de Blue Radio por estar preguntándole a uno de de las personas que lideraron esto, que fue un profesor de Medellín, Rafael Núñez creo que se llama, de si estaba descartado, que además es, pensando en términos de periodismo, es muy típico de: yo solo estoy haciendo preguntas, que yo a veces digo, pues respóndase la pregunta antes de hacerla, y es como si podíamos descartar a ciencia cierta que de pronto una de las madres no había llevado los restos de su hijo y los había puesto ahí, dijo palabras más, palabras menos. Entonces, yo en realidad quiero abrir la pregunta un poco más para algo que yo veo con frecuencia en Blue, donde usted es comentarista desde hace unos años, y es que usted y tal vez Álvaro Forero están con cierta frecuencia poniendo unos puntos de vista, tratando como de, no sé, lo plantearía como en términos de contrastar cierto periodismo que está asumiendo una línea bastante opositora y bastante crítica. Pero al mismo tiempo hay un periodismo que está pasando ahí de periodistas y periodistas, de reporteros y reporteras que están haciendo noticias, que están cubriendo cosas. Yo siempre le digo a la gente como: es que no es ni blanco ni negro, está eso, pero también está pasando cosas que son importantes en términos noticiosos. ¿Qué balance usted hace de la participación en ese espacio, en esas tensiones, en particular alrededor de este episodio, o más en términos de la participación que usted tiene ahí? Bueno, no, a ver, no, bueno, primero, yo no soy periodista, ¿no? Yo opino eh, que, pues sí, la gente podrá decir que hay periodismo de opinión y que entonces yo hago periodismo de opinión, pero en realidad, pues yo lo que hago es opinar. Y me contratan por eso, digamos, porque les parece que puedo dar alguna opinión, pero en Blue tiene un formato particular, digamos, que entre otras cosas lo ha convertido en muy exitoso y por eso somos los primeros en sintonía, digamos. Porque ¿en qué consiste el formato de Blue? El formato de Blue, lo primero que hizo Blue fue una cosa interesantísima hace 13 o 14 años que comenzamos, que fue traer un formato que no estaba pensado para las mañanas, sino para otros momentos, Sí. que era el del debate, traerlo a la mañana. Blue hizo eso en varios horarios. Contraprogramó. Una vez le oí al gerente esa palabra y me llamó mucho la atención hace ya años. Y yo, es que nosotros contraprogramamos era, por ejemplo, ¿qué hay en las otras emisoras? Claro. Entonces la respuesta era un programa deportivo a las 2 de la tarde. Entonces nosotros no ponemos un programa deportivo, sino que ponemos el programa de mujeres. ¿Qué hay en las otras emisoras? Un programa dirigido al segmento femenino. Entonces nosotros ponemos deportes. Y eso resultó exitosísimo. Y un poco con ese criterio era, bueno, ¿qué hay en las otras emisoras a las 7 de la mañana? Y la respuesta es noticias. Y entonces, pues digo yo esto no lo vi, pero lo deduzco 14 años después, entonces hagamos opinión, Sí. que es lo que hay en otras horas. Y eso lo hizo Blue. Yo no sé francamente si alcanzaron a pensar, y si lo hicieron fueron unos genios, que es que dada la dinámica de la comunicación por Internet, la gente ya no prende el radio para informarse. Antes, cuando yo era chiquito, uno prendía el radio Sí, y a mi mí también me papá prendía el tocó, radio para claro. informarse, para saber qué pasaba. Ahora prácticamente nadie prende el radio para saber qué pasaba, sino la gente prende el radio para saber las opiniones que hay sobre lo que ya sabe que pasó. O sobre lo Porque que cree que pasó, porque sí. la gente ya sabe que mataron a alguien, que secuestraron a no sé quién, que hubo un terremoto no sé dónde, que se cayó el avión no sé dónde. Eso ya lo sabe porque usted lo sabe al segundo en su teléfono. Porque supongamos que usted no está entrando a redes, ni a Twitter, ni nada. Usted es un ciudadano común y corriente y más feliz que los que vivimos en eso. Pero a usted
le llega por el chat familiar o por el chat de compañeros del colegio o por cualquiera de esos grupos en los que usted está, le llega la noticia de, no sé, terremoto, bueno, incendios en Los Ángeles. Y mandan el video y todo el mundo, wow, usted ha visto esos videos del incendio. La gente no necesita saber, esperar al día siguiente, prender la radio a las 6 de la mañana para saber que hay un incendio en Los Ángeles espantoso. Lo sabe desde el momento en que empieza a ocurrir, con un grado de detalle muy grande. Entonces, la gente espera ahora opinión. De eso no se dieron cuenta algunas otras emisoras, me parece a mí. Las emisoras, no las voy a mencionar con nombre propio, pero las emisoras que han venido bajando audiencia es porque se quedaron en la información y la gente ya no necesita información porque ya la tiene por otros medios. En Blue opinamos. Ahora, esa es una primera gran ventaja. La segunda gran ventaja de Blue es que hay personas que opinamos genuinamente con distintas perspectivas. Eso no existe en ninguna otra emisora de Colombia. Pues existen algunos horarios, pues esta hora 20 en Caracol o lo que fuera, pero institucionalmente distintas perspectivas no hay. Hay una línea editorial, en las demás emisoras hay una línea editorial que se marca en las noticias, en el personaje que se entrevista, etcétera, etcétera, pero hay una sola línea. Aquí genuinamente la gente entiende que hay distintas posturas. Y yo creo que esas dos cosas pues las ha valorado la audiencia y eso hizo que una emisora que tiene 13 años, que es muy joven en términos de audiencia de radio, porque uno de los hábitos más recurrentes es el de la audiencia de radio. La gente hoy prende la radio por hábito, para oír, para saber qué hora es, por ejemplo. Estar repitiendo la hora en la radio es muy importante porque la gente está preparando el desayuno, está pendiente de a qué horas llega el bus del colegio de los niños o ahora pues el del perro y ese tipo de cosas. Entonces la gente oye la radio por hábito y siempre pasa unas determinadas cosas. Entonces eso hace que hacer cambiar el dial es dificilísimo. Que la gente tome la decisión de yo no voy a oír más a estos berracos, sino que me voy a pasar al otro, es una de las decisiones más difíciles que hay. Y bueno, Blue logró pasar de 0 a primero en 13 años. En mi opinión, por esas dos razones, porque logró montarse en la ola de la necesidad de la opinión y no de la información, y porque logró genuinamente armar un escenario en el que se muestran opiniones desde distintas perspectivas. Ahora, pues la gente, pues digamos, la gente reclama mucho que los medios desinforman, que los medios tienen sesgos, etc. A mí es que eso pues no me llama no me dice nada nuevo porque yo asumo que es obvio. Los medios siempre han tenido sesgos. Es más, los medios nacieron, que es una cosa que la gente en algún momento como que pasó por alto y se le olvidó. Los medios nacieron como un instrumento para hacer política. Para hacer política partidista. Los medios en el mundo siempre estuvieron asociados a partidos políticos. Todavía, pues, Liberación en Francia, o El País de España, o el New York Times hoy en Estados Unidos. O El Mundo, o el New York Times, cualquiera de los periódicos más importantes del mundo, la gente sabe cuál es su tendencia ideológica. Y cuando usted mira, yo hago ese ejercicio con alguna frecuencia los domingos, que es comparar las tapas de los periódicos, las portadas de los periódicos, por ejemplo, de los españoles, que son los que más fácil me queda comparar. Y es muy impresionante. Usted coge el periódico El ABC de Madrid, por ejemplo, que es un periódico interesante y además muy histórico, pero es monarquista. Y entonces solo sacan, o sea, casi todas las portadas es la princesa, el rey, la reina, en fin. El periódico El Mundo siempre le está pegando al gobierno del presidente Sánchez y el país siempre está tratando de ser condescendiente con el gobierno del presidente Sánchez. Eso es obvio. Y a mí, entre otras cosas, usted que se mete en esos temas, me llama la atención una cosa, el cuento del sesgo de confirmación, del cuento de que en las redes uno busca para confirmarse de lo que está pensando y tal. Sí. Eso siempre ha sido así. Hay un montón de cosas que todo el mundo dice que se las atribuye, entre otras cosas, a las redes sociales y resulta que siempre han sido así. Cuando
Cuando mi papá era joven, mi papá era muy liberal, y el periódico El Siglo conservador lo regalaban. Y entonces pasaba gente por la calle regalándolo. Claro que se lo ofrecían a mi papá y mi papá no lo recibía. Decía, Mi, regalado es caro. mi papá le contestaba, ese periódico no sirve ni para envolver carne. En esa época envolvían la carne en papel periódico. No sirve ni para envolver carne porque se deshace. Más sesgo de confirmación, claro que él leía el periódico El Tiempo a las 5 de la mañana y El Espectador a las 5:40, porque decían lo que él quería oír, lo que él ya había dicho, en fin, el sesgo ese de confirmación lo hemos tenido siempre y lo hemos tenido todos. Y lo mantenemos. Usted lee las columnas que le gustan, pero le gustan es porque más o menos dicen lo que usted piensa. Claro, a veces uno lee una columna de una persona que uno sabe que piensa distinto, pero por ejemplo escribe bien o aporta datos o cosas, entonces usted la lee y la leemos usted o yo porque entre otras cosas vivimos de este oficio y nos toca, lo hacemos casi por tarea, pero un ciudadano común y corriente no hace un cuadro de Excel Sí. a ver qué opinó y valora y pondera, no, todo eso es carreta. Todo eso para decir que yo sí creo que en los medios obviamente tienen unos sesgos, en mi opinión, legítimos. Hay unos que creen que no hay que tener sesgos, que hay que ser puros, digamos, y tal. A mí eso no me parece No, además es que imposible es tener la realista. aspiración, sí. Eso no es realista. Entonces, pues nada, yo creo que, ahora sí creo que el gobierno le ha planteado una disputa grande a los medios de comunicación. Pero déjeme, porque quiero que cerremos con eso de los medios y el gobierno. Una cosa que me parece interesante lo de desinformación, simplemente para sumar un punto de vista corto, es que en realidad ahora que estamos analizando a raíz de las medidas de Meta y de Zuckerberg en modo maga, el problema más grande que tenemos en términos de manipulación, estoy de acuerdo con usted en el punto de no está frente como a las unidades de contenido que se han producido siempre, que si son mentira, que si no, que si son sesgadas, sino está más en la escala de la distribución y la amplificación que tiene y la manera en que eso se puede articular, que tal vez nos ayudaría a entender mejor problemas como los que discutimos, no sé, sobre fact-checking y sobre la manipulación en línea. Pero en el formato de Blue, quiero agregar una cosa simplemente sobre... Yo consumo emisoras todas desde redes sociales, pero entonces yo hago como ingeniería inversa, ingeniería rusa. Entonces yo veo un panel en el que están hablando, por ejemplo, un fragmento de la discusión de ustedes y me vuelvo a ver qué era lo que estaba pasando. Intento como ver un poquito en qué contexto estaba haciéndose eso. Y yo siento que también algo que ha servido mucho en términos de viralidad o amplificación de las indignaciones para criticar o para apoyar del formato del panel de discusión son estas pastillitas de contenido que se ven y que tienen muchísima atención, ¿no? Entonces este le respondió y le dijo que no le hable así o que lo deje intervenir o que le deje completar el punto. Entonces mi pregunta ahí es ¿qué tanto cree usted que esas modalidades de debate, que yo a veces a la distancia las encuentro un poquito tensas, como que ahondan en esa indignación y como en esa hoguera que estamos reciclando todos los días cuando nos levantamos a ver redes sociales? Ah, sí, seguramente sí, seguramente sí. Pues bueno, o sea, tampoco me parece que sea un gran secreto pensar que las audiencias se generan especialmente a partir de la activación de emociones, digamos. Si a usted le parece plano una vaina, pues, por ejemplo, ahorita que estamos en la gran discusión de si fue buena o no la adaptación de Cien años de soledad Netflix, sí. al modo audiovisual, he oído casi con unanimidad que a nadie le gustó el narrador. Eh, no sé si usted ya la No, yo no vio. la he visto, no sé Bueno, si hacerlo. véala, sí, véala, es interesante y además termina muy bien. Pero tiene un narrador, es decir, hay un señor de eso que llaman una voz en off Sí, que sí. se mete y va diciendo cosas. Ese señor que va diciendo cosas, es una voz planísima. Habla como, sí, como un locutor viejo que lo va leyendo unas cosas, pero siempre con el mismo tono, nunca aumenta. Y a todo el mundo le ha parecido malísimo el narrador. ¿Por qué? Porque no genera emociones. Es obvio. Si usted quiere tener audiencia, usted tiene que generar emociones. Eso no hay nada que hacer. Eso lo saben todos. Y usted, pues, que es experto en estos temas, lo conoce más. Entonces, sí, yo puedo sacar una gran cosa. Parte, por ejemplo, de mis dificultades. Pero a mí me gusta hacer eso porque a mí me gusta provocar. Y entonces, por ejemplo, escoger el título de una columna
es buenísimo porque uno cómo hace para, por ejemplo, llevaba pensando cómo escribir una columna de que el candidato que no se metiera con nadie es el que va a ganar en el 2026. Mi opinión es el llanero solitario es el que va a ganar en el 2026. No se la voy a explicar, no voy a, ¿cómo es que Vamos a dice? leer eso, sí. No voy a, ¿cómo es que dice? No A voy a chiviarse. estrolear la columna, pero encontré el título esta mañana, que era Rodolfo Hernández ganaría sin duda en el 2026. Rodolfo Hernández es un candidato que no, su gran virtud era que no se metía con nadie, insultaba a los políticos, a A los todo el mundo le corruptos, decía así. todo, iba el llanero solitario. Rodolfo Hernández perdió la elección porque empezó a aceptar apoyos de los partidos tradicionales. Si no los hubiera aceptado en la segunda vuelta, sino que hubiera salido insultado a los partidos tradicionales, le hubiera ganado a Petro. Perdió la elección porque se dejó contaminar de los partidos tradicionales. Pero bueno, finalmente adelanté la columna, pero el tema es Ya que le tocó escribirla. encontrar ese titular que llame la atención, que genere eso, ¿cómo así que Rodolfo ganaría en el 2026? Pues es más fácil que pues, si busco un título que no genera la reacción. Eso se sabe y claro que los medios lo usan y me parece absolutamente pues legítimo. Eso yo no veo por qué no. Eh, Sí. Ahora, claro, eso se suma y que tampoco es lo nuevo, porque lo otro es que a las redes le imputan muchas cosas que no se inventaron. Estoy de acuerdo con usted que el problema de las redes es que tienen una mayor capacidad de impacto y más rápido, pero pues bueno, no, que es que estamos, ¿cómo es que dicen ahora? Polarizados, que la polarización, pues yo digo, pucha, más polarización que la que había en este Sí, que el país en Frente Nacional y que 1950, que se sí. mataban unos por ser liberales, otros conservadores, que no dejaban que yo tuviera una novia si era que la familia era liberal y la familia mía era conservadora, más polarizados que eso, y eso solo para ponerle un ejemplo de cualquiera de las enemil de la historia de la humanidad, por razones religiosas, por razones políticas, por razones de nacionalidad, o sea, polarización es lo que ha habido en el universo, y ahora decimos que, uy, qué grave la polarización. No, yo No, también estoy de acuerdo con usted en la, que está un poquito inflada las teorías sobre la polarización. O sea, creo que si hay un elemento de divisiones tribales más identificadas, de cierto consumo de información más identificada con mi línea, pero de ahí en adelante decir que es que la red lo que está haciendo que la gente se exacerbe, hay varias aristas, porque yo sé que la gente va a reaccionar así, pero ¿cómo así? Pero Lo no que nos... tiene es capacidad, claro, de impactar más y más rápido, claro, porque antes el cura se paraba en la iglesia a decir que había que matar liberales y bueno, le hablaba a los 200 que estaban oyéndolo, pero ahora pues eventualmente el que lo diga en una red social pues se lo puede decir a millones de personas en un segundo. Entonces, Sí. claro que ahí hay una enorme diferencia y en ese sentido tiene que ser el análisis, pero que esos sentimientos, esas reacciones, esas emociones se hayan generado o exacerbado por las redes sociales, pues a mí francamente no me parece. No, y ahí lo que es interesante de estos fragmentos de debates como los que se dan en la mesa de Blue, lo que puede pasar en una entrevista radial, es que pues la red está premiando el que se destaque por encima del ruido, ¿no? En comunicación le llaman como el que está cazando un margen. Si yo logro destacarme, si lo mío tiene mayor capacidad de hacer ruido, de ser estridente, pues voy a tener una ventaja. Entonces yo creo que se encontraron unos formatos radiales que los veíamos desde Julio Sánchez a finales de los 90 con la capacidad que tienen las redes de hacer esas pastillas. Pero bueno, para cerrar, Héctor, con el tema de Petro y los medios, La polémica de los deportes existía en los años 70 y sí, no, comienzos la de los polémica con 80. Edgar Perea Edgar y Iván Perea, Mejía y César Augusto, el claro. joven César Augusto, pues no, eso era boxeo y yo me Y acuerdo de eso es oír hace eso a las 8 40 de la años, noche. Sí. claro. Em, sí encuentro, hay muchas cosas para decir sobre medios de comunicación y gobierno Petro, pero hay como dos líneas o dos bandos que uno identifica, ¿no? El gobierno ha hecho de manera muy audaz, en mi opinión, una estructuración bueno, criticable pero audaz en el sentido de poder montar su propia tribuna, de tener una capacidad de conectar lo que dicen en las redes con los proyectos de medios oficiales, con críticas que se le han hecho a RTBC, a Juan Morris, pero ahí hay una infraestructura que permite como articular constantemente una indignación. Y del otro lado, los medios masivos, que en mi opinión, de una manera mayoritaria o una generalización que se podría hacer, eh, han caído también como en esta trampa de constantemente encontrar el atajo para pegarle al gobierno. Entonces, como para redondear este punto,
¿Usted cómo encuentra esta relación medios y gobierno también desde el rol que usted intenta hacer como columnista? Porque es diferente ser comentarista en radio a sentarse a escribir una idea para que intente tener como un vuelo distinto. ¿Cómo lo ha visto en este cambio en un gobierno que de nuevo es distinto a los que venían antes? No, yo sí creo, pues es que es evidente, digamos, que hay un sesgo, digamos, de comunicación que yo insisto, no, llevo media hora defendiéndolo, entonces, pues sí, todo el mundo lo Sí, tiene, es legítimo tenerlo, etcétera. Ahora, lo que ocurre es que en los medios de comunicación en Colombia resultó muy como concentrado. Todos los medios resultaron pensando lo mismo, entre otras cosas por una razón que es interesante. En Colombia, por ejemplo, a veces dicen, no, es que en Colombia ha habido alternación política y entonces un día gana Uribe y otro día gana Santos. Ganan los mismos siempre. En términos políticos, quiero decir, en términos ideológicos, en Colombia siempre han ganado los mismos. O sea, da lo mismo que gana el Partido Conservador que gana el Partido Liberal. Y yo lo digo yo que he estado dentro del Partido Liberal y que defiendo una posición muy liberal y tal. Pero las estructuras básicas de la democracia liberal las defienden los unos y los otros. Ahora, después hay unas diferencias, pero ya eso es lo de menos. Y las reglas básicas de la economía las defienden los unos y los otros. Y de hecho, por eso un ministro de Hacienda es ministro del uno y después del otro y después del otro. Da lo mismo, porque en general eso que llamaba Álvaro Gómez el acuerdo sobre lo fundamental se había logrado. Lo rompió Petro. Claro, porque Petro sí piensa exactamente lo contrario de eso que pensaban y defendían. Y resulta que los medios se encontraron con que todos tenían unas eventuales diferencias coyunturales, pero sobre lo básico pensaban todos lo mismo. Como la contradicción es sobre lo básico, porque con Petro es sobre lo básico que se discute, entonces todos terminaron de contradictores de Petro. Usted coge el periódico El Tiempo, por ejemplo, el domingo, que es cuando yo lo miro y leo las columnas. Hay 10 columnas y hay 8 de insultos a Petro. De insultos literal, porque entre otras cosas, una de las cosas que me llama la atención es que todos dicen, uy, es que el presidente polariza mucho y ese discurso de odio y tal, pero uno coge las columnas y le están diciendo de todo, o sea, le dicen mitómano, sí, guerrilleros, guerrillero, borracho, todo. o le dicen de todo, es de todo, en todas las columnas, el nivel de realmente del debate público es muy duro y no es solo atribuible a Petro, pero usted coge en el periódico El Tiempo el domingo y encuentra 8 columnas en contra del gobierno, pero en contra del gobierno. Hay dos que hablan sobre el sexo de los ángeles, pero todas las que hablen de política colombiana son contra Petro. Bueno, en la revista Semana, ni qué decir, la revista pues escogió que fuera así. Eh, en el periódico el Espectador pues es un poco menos, digamos, pero si usted coge los medios regionales, el Colombiano, el Heraldo, el Universal de Cartagena, La Patria de Manizales, todas las columnas son en contra del gobierno. O sea, usted puede coger, a usted que le gusta hacer esos análisis, usted podría coger 80 columnas del domingo y ver qué dicen y en qué sentido están. Sí, Entonces, sí, sí. ahí claramente hay un sesgo que yo francamente creo que el presidente ha, digamos, ha administrado en su beneficio. En contra del periodismo, yo creo. Yo creo que, y ahí hay una cosa que es importante aclarar, yo sí creo que el presidente ha, eh, ha, ha violado, digamos, reglas que debería cumplir un gobernante en relación con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, etcétera. El presidente ha fustigado a los medios de comunicación, los ha perseguido, etcétera, y él no lo puede hacer en teoría. Lo hace, pero no debería poder hacerlo y entre otras cosas ha faltado protección judicial. Mire, a mí me llama la atención, hay varios temas en los cuales ha faltado protección judicial, pero uno es el de los límites a la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos se metieron en esa guerra, no solo Petro pues la lidera, pero no solo Petro, sino que se metieron en esa guerra contra los medios y no ha habido quien les haya dicho que no. Hace muy poquito la Corte Constitucional sacó una tutela que a mí francamente me decepcionó mucho, que fue una tutela de
el colombiano contra Daniel Quintero. Daniel Quintero fustigó y persiguió ese periódico, pero sin contemplaciones mientras fue alcalde. El colombiano aguantó un tiempo y finalmente un día dijo, bueno, ya no me aguanto más esto, voy a presentar una tutela para que alguien me defienda. Y presentó una tutela diciendo, el alcalde me persigue, me estigmatiza, para resumirle el argumento. Y la corte, después de 1 año y medio, terminó diciendo, usted no pidió rectificación y por lo tanto no vamos a resolver la tutela. Pero Héctor, hagamos un a ver, paréntesis de derecho constitucional y que usted siendo profesor de eso me parece muy interesante conocer su opinión, o más que paréntesis como una línea para abrir de cierre que me parece clave, porque uno encuentra en el presente constitucional sentencias relevantes desde la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recalcando también en la doctrina y en el precedente interamericano en el sentido de que un funcionario público no puede utilizar su libertad de expresión para poner en riesgo a ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo su propia libertad de expresión. Y en eso creo que hay un buen precedente a pesar de sentencias muy malas. Pero por otro lado nos encontramos el caso reciente de las muñecas de la mafia, de la afirmación que hizo el presidente. Nosotros de Linterna Verde le pasamos al 20 y a la Flip unas métricas de cómo en X esa expresión había adquirido, primero que todo, un uso pues estratosférico y muy distinto al que se utilizaba antes desde que el presidente hizo la declaración. Y si usted de pronto lo tiene presente, esa tutela se presentó y se perdió en primera instancia. Y uno de los argumentos que planteaba la defensa del presidente, que me parece insólito, era decir que el presidente no se estaba refiriendo a todas las periodistas, que eso no era cierto y que ella sabía quién era, para decirlo en pocas palabras. Entonces, ahí mi pregunta sería que yo encuentro que el precedente está para poder decir y para poder implementar el artículo 20 de la Constitución en ese sentido, pero realmente los jueces, por un lado hay una judicialización exagerada de los funcionarios y de los políticos que se agarran, pero por el otro lado ha habido incluso órdenes. Y por ejemplo el mismo expresidente Uribe cuando va a cumplir con la rectificación, con una orden de la Corte, lo que hace es volver a recalcar en lo que dijo. Entonces, para mí, desde la perspectiva de la sociedad civil es una sensación de impotencia. Digo, en realidad no tenemos ahí una alternativa de protección constitucional. Es que yo creo que los jueces han fallado. Pues sí, evidentemente hay unos precedentes que son muy buenos, tanto de la jurisprudencia interamericana como de la Corte Constitucional colombiana y tal. Pero lo que yo veo es en la coyuntura del gobierno del presidente Petro, a mí me parece que los jueces no han dado toda la protección que deberían dar a quienes ejercen profesionalmente la libertad de expresión. El ejemplo que usted pone es clarísimo, es increíble que la tutela de las muñecas de la mafia se hubiese perdido. Entiendo que está en la segunda instancia, Sí. y en fin, y esperemos que llegará a la Corte que la Corte después la revise y tal, pero a mí me parece increíble, es que era una cosa tan obvia, entre otras cosas por lo que usted dice, que yo no he leído la sentencia de la primera instancia, pero es que claro que sí, se sabía de quiénes estaban hablando, Sí. y todas esas mujeres de las que estaban hablando estaban en la lista de los que presentaron la tutela, los que la firmaron. estaban dentro de las accionantes, eso era con nombre propio, sí, y sin embargo los jueces, que son los que tienen que proteger, no protegieron. Le estoy dando el ejemplo de la Corte Constitucional con Daniel Quintero y el colombiano, que es absurda y termina simplemente saliendo por la más fácil, que es usted tenía que pedir la rectificación. ¿La rectificación de qué? Si yo no estoy pidiéndole que usted dijo una mentira, no estoy diciendo que usted me hostiga, que usted me estigmatiza, yo no le estoy pidiendo que rectifique nada, sino que me deje tranquilo. Y sin embargo la Corte le dijo que tenía que pedir rectificación. Pero pasó, por ejemplo, con Rafael Pardo y Eduardo Díaz, que interpusieron una tutela contra el presidente porque el presidente dijo que había en el gobierno de Santos, y ellos eran los directores de ese programa en el gobierno de Santos, en el plan de sustitución de cultivos se habían robado un montón de plata y no sé qué cosa. Los tipos dijeron, bueno, no, nosotros no hemos robado nada, pidámosle al presidente, ahí sí que rectifique. Le pidieron que rectificara y el presidente no rectificó, y pusieron una tutela, y la tutela dijo, otra vez como con las muñecas de la mafia, no, si él no dijo de Pardo ni Díaz, él no mencionó a nadie en concreto, pero ¿cómo así si era que los directores de ese programa durante el gobierno de Santos eran Pardo y Díaz? No podía referirse a nadie más, era con nombre propio, y la Corte dijo
que no los protegía porque el presidente no se había referido a ellos particularmente. Me llama la atención, por ejemplo, lo que ocurrió en el Consejo de Estado, perdón, no la Sí, Corte, sino el Consejo de Estado. sí, estaba pensando en El eso. Consejo de Estado, la Corte no seleccionó, a pesar de que la presidencia de la República que había ganado pidió la selección de la tutela y la corte no la seleccionó. La presidencia la había pedido porque esto es una cosita menor pero importante para los abogados, que es que en la sentencia el Consejo de Estado aceptó que la petición de rectificación que habían hecho Pardo y Díaz la habían hecho por Twitter, y entonces la presidencia había dicho no, esa no es una manera de pedir la rectificación, Pero no y hubo el otra. Consejo de Estado dijo que sí, que esa era una manera de pedir la rectificación. Entonces la presidencia dijo no, a mí no me ponga a leer el Twitter de todo el mundo para ver cómo Claro, tengo claro. que Pero contestarle. el Consejo de Estado no tuvo otra sentencia también sobre, tal Bueno, vez sobre el hermano de Germán Vargas. bueno, en esa sí ordenó Y rectificar, sacó un comunicado a en esa presidencia. sí ordenó rectificar, pero en el Consejo de Estado negó la de Alejandro Gaviria. A Sí, Alejandro Gaviria el presidente le ha dicho de todo, hasta corrupto. Y cuando le dijo corrupto, él presentó una tutela y dijo, no, pues dígame lo que quiera, pero no me diga ratero porque yo no he robado nada. Rectifique. Y la Corte dijo, el Consejo de Estado dijo, eso forma parte del debate público. Esto es una situación de discusión pública. Si usted se quiere defender, usted tiene unas redes que son fuertes y entonces dígalo, defiéndase por redes. No, a mí me parece que hay un déficit grande de los jueces en materia de protección de quienes participan en el debate público, permitiéndole al presidente y al gobierno en general que utilice sus instrumentos de poder de la manera como los utiliza y no le ponga los límites que le tienen que poner. Yo escribí una columna que se llamaba La libertad y los derechos del presidente, porque el presidente, eso ya fue hace más de un año, pero el presidente suele decir, yo tengo derecho a decir lo que quiero. Y yo le digo, no señor, usted no tiene derecho, yo puedo decir más de lo que usted puede decir. Yo sí tengo derecho, usted no. Pero esa es una paradoja, porque claro, los poderosos creen que pueden todo y resulta que por lo menos en la teoría del Estado constitucional, los poderosos pueden menos que los más débiles. Los poderosos no pueden insultar a otro. Yo puedo decirle a Petro hasta misa y Petro no me puede decir a mí hasta misa. sí, sí. El presidente además dice también que no lo han dejado hablar, que yo decía también en la columna, pero ¿cómo así que no lo han dejado hablar si lo único que ha hecho Es nuestro hablar. señor presidente es hablar? Me encantaría tener otra conversación sobre libertad de expresión y derecho constitucional. No quiero abusar más del tiempo que abrió Héctor. Para cerrar, siempre le pido a los y las invitados que quieran dejarle una recomendación a la gente. Usted ya voy a poner en las notas del episodio el libro del que nos habló, después le pediré la columna tal vez si la tiene presente. 100 años de soledad en Netflix, creo que ya toca verla porque la polémica da para eso. ¿Quiere darnos alguna recomendación en términos de lectura, de cosas que oyó en estos días que estuvo con menos trabajo o algo para el arranque de año que la gente quiera recibir, que siempre anotan y de pronto por ahí se embarcan? Bueno, no estaba preparado, pero digo, no, yo lo que le recomendaría a la gente es que esté más tranquilo de lo que está. Que pasa menos cosas de las que la gente cree que pasan Sí, y sí, de sí. las que le dicen que pasan. Eso es muy importante, porque todo el mundo, ¡ay, no! Que qué rollo, que se le acaba la plata al gobierno, que se va a acabar la luz, que no va a haber luz, que se va a acabar el agua, que nos van a robar la plata a las pensiones. No va a pasar nada de eso, tranquilos. O sea, mi recomendación fundamental es Tómesela con como más diría calma. uno, tú tranqui. No pasa nada. El gobierno de Petro, mira, esto es importante en términos políticos. Hay un sistema institucional de controles en Colombia de una enorme fortaleza que permite que no pase nada. Es la más clásica idea del Estado liberal. El Estado liberal nació con un diseño para tratar de que los que gobiernen no gobiernen, porque desconfían mucho de quien tiene poder. Los liberales clásicos lo que le tienen miedo es al que tenga poder, y entonces se inventaron un montón de amarras y de cosas para que el que pueda poder no pueda. Y el sistema colombiano funciona bastante con esa idea y bastante bien. Entonces el presidente quiere nombrar un rector de la Universidad Nacional y eso se le arma un zaperoco. El presidente quiere bajar los intereses y no puede. El presidente quiere nombrar un amigo de cónsul en México y no lo dejan. El presidente, o sea, es una cosa que funciona perfecto, no pasa nada. La posibilidad de que un presidente, y especialmente el presidente Petro, abuse del poder, digamos, y se salte las reglas, es
casi imposible, es casi imposible. Entonces no pasa nada, primero eso. Segundo, hay un montón de cosas que funcionan como naturalmente. Por ejemplo, voy a solo dar un último ejemplo y que además no le crean a los economistas, es mi otra recomendación, porque ese partido de los economistas, no, o sea, si uno le cree a esos tipos, sí la pasa muy mal, porque todo el tiempo, o sea, deja de dormir. Los tipos, por ejemplo, llevaban diciendo que si aprobaban la reforma esa de el sistema general de participaciones, la manera de distribuir la plata entre la nación y las entidades territoriales, que eso iba a ser la catástrofe, que el dólar se iba a poner a 6.000 pesos, que la locura, que aprobaron esa vaina y no pasó nada. Es más, el dólar bajó. Yo me puse a creerles, yo tenía 10 milloncitos de pesos ahorrados y dije, bueno, ir a comprar unos dólares, que estos señores dicen que si aprueban eso el dólar se va a subir. No Y hice claro negocio. que eso lo iban a aprobar, porque era obvio que lo iban a aprobar. Entonces yo cogí mis 10 milloncitos y los volví dólares y resulta que perdí 300 pesos por cada dólar que compré desde que se aprobó esa reforma. Hoy el dólar vale 300 pesos menos. A los economistas no les crean, no les crean. Ellos están armando un ambiente político de incertidumbre para hacerle oposición al gobierno. Y son gente inteligente, seria, bien formada, que le han prestado buenos servicios a este país, pero pues por razones ideológicas resolvieron asumir ese papel. Entonces, si me pide recomendaciones son, bueno, es una sola, tú tranqui. Me gusta. Yo hablé de ese tema del sistema general el año pasado eh, con Mark Hofstetter y con Olga Lucía Costa del Banco de la República, y sí tenía la alarma prendida, pero sí estoy de acuerdo que la economía daría para otra conversación, ¿no? La economía tiene unas preguntas sobre su enmarcado político, ¿no? Porque suele como presentarse muy aséptica a estas tensiones de las que llevamos hablando todo este rato, ¿no? Y ahí... Pero eso es lo más absurdo, que es pura ideología, le dicen a Petro para, digamos, deslegitimar sus posturas. Pero si no hay nada más ideológico que la economía, entre otras, las discusiones en el mundo pues las discusiones ideológicas son por los dilemas morales y por la manera de manejar la economía. Esas son las divisiones ideológicas. Bueno, después habrá algunas religiosas que operan en los dilemas morales y tal, pero esas son las dos. La economía es pura ideología. Pura ideología. Entonces, claro, cuando unos señores dicen, no, es que es bueno que los privados participen en la prestación de los servicios, es ideología pura. Y cuando el otro dice, eso son negocios y no podemos dejar convertir los derechos en negocios, es pura ideología, porque claro, la economía es ideología pura. Ellos quieren hacernos creer que eso es una ciencia exacta y resulta que no es ciencia y mucho menos exacta. Está bien la narrativa, me queda viendo la segunda parte porque me abrió ahí una cantidad de puntadas interesantes, pero me gusta la recomendación. Yo siempre le digo a la gente en el canal que cuide su dieta informativa, que no se ande metiendo tanta cosa en la cabeza, así como uno no desayuna Exacto, hamburguesa con tranquilos. gaseosa y yo no sé, y crispetas. Héctor, gracias por pasar un rato por acá. No, muchas gracias por esta conversación tan agradable. Creo que nos alargamos mucho, da Nos pena con la alargamos, audiencia. pero va a quedar así tal cual. Le pondremos unos apoyos, las notas, gente, gracias. Ya saben, suscríbanse, compartan, comenten. Seguimos conversando en Charlas con Charlie. Chao.